Hola mi gente hermosa, ¿cómo están? Bienvenidos por aquí. Estoy haciendo este video así bien de cerquita porque tenemos que hablar de este tema que me encanta y no me había atrevido a tocarlo antes porque es un tema bastante complicado y yo siento que un video de 10 minutos no es suficiente. Pues pueden hasta quedar con más preguntas, que de hecho si tienen más preguntas déjenmelos en los comentarios, me encantaría saber qué dudas tienen y poder ayudarlos a extendernos en este tema. Esa es la razón por la que no lo había hablado antes, pero es un tema muy fundamental en todas las relaciones y es nuestras energías femeninas y masculinas. La importancia de que haya un balance en toda relación y no nada más las relaciones heterosexuales, en todas las relaciones. Siempre tiene que haber uno en la relación que sea más masculino y uno más femenino. Esto es así de por ley. Porque nosotros vivimos un mundo de polaridades. Lo opuesto se atrae. Y como dijo Newton, toda acción causa una reacción igual y opuesta. Esto es simplemente polaridades. Y lo que está sucediendo, que yo estoy viendo en muchas personas, es que hay una confusión de qué es masculino y qué es femenino y qué me corresponde a mí expresar. Voy a empezar por aclarar que energía masculina, cuando están bien balanceadas, nos hacen sentir muy bien en la relación. Por ejemplo, una energía masculina muy común es que el hombre da protección. Y a la mujer le encanta recibir protección. Entonces cuando uno siente en la relación, la mujer, estoy hablando de la mujer, cuando la mujer siente en la relación que el hombre nos puede proteger, que ese hombre va a estar ahí pase lo que pase y nos va a poder proteger de lo que sea. Y yo no estoy hablando de fortaleza física, ¿ok? Es de la actitud, de lo que él muestra, de que ese es un hombre que puede suceder cualquier cosa y ese hombre va a dar la cara. Eso a nosotras nos encanta y nos hace sentir muy bien en la relación y nos hace querer estar con ese hombre. En el caso de una energía femenina muy común es el de nutrir. Al hombre le encanta que lo nutran en forma de que lo consientan, de que lo hagan sentir consentido, amado, de que estamos de una manera sirviéndoles, ¿no? Pero nada de servidumbre, sino de un servicio así de amor, como por ejemplo que le cortemos las uñas o que los ayudemos a afeitarse. Lo creas o no, a los hombres les encanta esa vaina, les encanta. Y si tú no has hecho eso con tu hombre, con tu pareja, empieza a hacerlo para que tú veas que ese hombre se va a sentir así amado, se va a sentir como un rey. Y a la mujer, si tú tienes una pareja que es mujer y la quieres hacer sentir especial, hazla sentir protegida y tú vas a ver que esa mujer se va a derretir por ti. Entonces, bueno, estos son unos ejemplos para que tú entiendas por dónde va este tema. Pero yo quería explicarte la razón número uno por la que hay tanta confusión en nuestra sociedad de lo que es este tema de la feminidad y la masculinidad. Es porque, bueno, para empezar, recuerden que estamos saliendo de un tema de vivir en una sociedad patriarcal, lo cual seguimos por años el sistema desde un punto de vista masculino. El hombre pues abusó de sus energías y las usó para apoderarse, ¿no? Y esto no va nada en contra de ustedes, muchachos, o sea, yo estoy explicando aquí lo que pasó, más nada, pero nada de resentimientos ni mucho menos. La cosa es que esas fueron las energías que se estuvieron usando por mucho tiempo y ahora que las mujeres tenemos una voz, que podemos ser presidentes de un país, que podemos tener nuestras cuentas bancarias, podemos abrir nuestros negocios sin problema, no tenemos un ejemplo de lo que es un líder exitoso, mujer o femenino. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos siguiendo el ejemplo de los líderes exitosos, los únicos que hemos visto, los hombres. Utilizando sus patrones, utilizando sus ejemplos, sus energías y todo lo que ellos han hecho a través de los años, ahora nosotros lo estamos haciendo. Y una señal de que la mujer está en total desbalance con sus energías es querer utilizar la energía de batallar, de ser la guerrera, de ser la luchadora. Esto es algo que está muy de moda, en inglés se llama hustle, que es prácticamente batallar. Que es que tienes que batallar y tienes que luchar y tienes que darle y lucha por tus sueños y go y corre y
y dale, yo soy una guerrera. Y tú ves a las mujeres hablando así. Yo en un punto de mi vida fui así. Como siempre, todo lo que yo hablo aquí es porque yo pasé por eso también. Yo en un punto de mi vida fui así y luego me di cuenta, no, o sea, no estoy siendo femenina. La mujer no nos toca batallar, nos toca hacer nuestra parte, al mismo tiempo dejar que los demás hagan su parte y también dejar que las cosas lleguen en su debido tiempo. Eso es estar en nuestra energía femenina de una manera hermosa. Pero eso de batallar, eso de estar ahí luchando, no. Y si tú eres de esas mujeres como yo tendía a ser, de decir que yo soy una guerrera, yo soy luchadora, no digas más eso, porque eso más bien es muy masculino. Tú eres una diosa, tú eres una reina, tú eres hermosa, tú eres manifestadora, creadora, tú atraes, pero nada de luchar. Tú no estás luchando aquí con nadie, ¿ok? Otra señal de que las mujeres están en desbalance total con las energías es que controlan. Esta es una energía muy de los hombres también, pero cabe destacar que el hombre, cuando lo usa de manera balanceada, lo utiliza para llevar a cabo las tareas, ¿ok? Pero no porque está ahí controlando todo lo que hacen, todo lo que dicen, no. Él está como que controlando el proceso de que se lleve a cabo de principio a fin y ya. Sin embargo, las mujeres lo estamos también usando de una manera muy tóxica. Queremos controlar qué nos dicen, qué hacen, casi que qué piensan y todo. Y esto no. Las mujeres no controlamos, las mujeres cooperamos, las mujeres damos cabida para que los otros hagan lo que quieran hacer y le damos entrada a las cosas buenas y a lo que queremos en la vida, ¿ok? Pero no controlamos. Y la última señal para las mujeres es la competencia. ¿Ok? Cuando tú ves a una mujer que está compitiendo para acá y quiere ser mejor y quiere ser y todo es una competencia, eso es muy masculino. Yo tendía a usar esto mucho, yo tendía a ser muy competitiva porque yo tengo solo hermanos hombres, ellos siempre estaban compitiendo. Vamos a ver quién corre más rápido, vamos a ver quién se monta más arriba. Yo en todas me anotaba y crecí con esa energía y poco a poco me he dado cuenta de que no hay que competir, hay que cooperar, hay que ayudarnos unos a los otros para llevar a cabo las cosas, pero nada de competencia. Ahora, en cuanto a los hombres, porque también tengo para ustedes, cuando el hombre está utilizando mucha energía femenina, una de las señales es que está muy indeciso. No sabe qué decidir, no sabe qué hacer, van a un restaurante y es el que se tarda más en escoger el plato, cuando eso es más de las mujeres, cabe destacar. El hombre no sabe qué hacer con su vida, no sabe qué carrera hacer, no sabe qué trabajar, no sabe, o sea, está como en un limbo. Y otra vez esto a las mujeres, si la mujer es muy femenina, inclusive si la mujer no es tan femenina, no se va a sentir muy cómoda con un hombre que es indeciso, porque recuerdan lo que les dije al principio, a las mujeres nos gusta sentirnos protegidas y cuando un hombre está muy indeciso, no está muy guardián como para protegernos, más bien está perdido y no sabemos lo que va a pasar con él y no nos vamos a sentir protegidas, así que mucho ojo con esto, muchachos. Si están muy indecisos, siéntense a pensar, a ver qué es lo que es y empiecen a tomar más control de sus vidas, ¿ok? Número 2 es que son muy emocionales. Y ojo, vamos a aclarar, los hombres también lloran, no es que no lloren, pero el hombre no es de llorar todo el tiempo. O sea, la mujer sí, a mí cada vez que me va a venir la menstruación, es decir, todos los meses, a mí me da por llorar si yo veo una noticia triste, pero los hombres no, los hombres tienen esa de llorar para momentos especiales. Solo en esos momentos específicos es que yo voy a llorar. Y tú no los ves a ellos llorando siempre. Un hombre que está llorando constantemente, que a cada rato que sucedió algo, cualquier cosa, o te ve llorar a ti, también seguiendo a llorar contigo, está usando mucho las energías femeninas y es importante que empiece otra vez a hacer cosas que lo traigan a su masculinidad. Porque esas son cosas para nosotras y de verdad, o sea, cuando nosotras estamos llorando, nosotras no queremos que un hombre se sienta a llorar con nosotros. Nosotros queremos un hombre que nos proteja y nos abrace y nos diga, no te preocupes, vas a estar bien. Eso es lo que nosotros queremos, no un hombre que diga, yo también estoy deprimido, sí, yo me deprimo contigo. No, eso se lo dejas a nuestras amigas. La tercera señal es que el hombre no se siente que es el apoyo de la casa. Y vamos a estar claros en algo, ¿ok? Ahorita como están las cosas, es muy común que cosas como que la mujer gana más dinero que el hombre, que la mujer a lo mejor sea más famosa que el hombre, eso es muy común y está bien. Pero
a pesar de eso, una mujer siempre quiere sentir que el hombre la apoya, que ella tiene apoyo en ese hombre, que ese hombre va a sacar adelante a la familia si es necesario, aun cuando la mujer va a estar ahí de la mano y también va a hacerlo y todo, por supuesto que sí, todo eso también, pero cuando el hombre está en toda su masculinidad, esta energía se siente a legua. No importa si la mujer hace más dinero, no importa si la mujer es más famosa, no importa si la mujer ha hecho más, ha logrado más, es la dueña de su empresa y él no importa. Pero cuando un hombre está en su masculinidad, se le siente que él es el apoyo, que él es el que está ahí al frente de la casa. Estas son cosas súper interesantes y yo quiero que ustedes las tomen en cuenta y empiecen a observarse a ustedes mismos. Vean cómo están haciendo las cosas y pregúntense, ¿estoy siendo masculina o estoy siendo femenina? Porque fíjate, si tú estás soltera en este momento y no has atraído pareja, por lo menos si eres mujer, a lo mejor es que tú estás siendo muy masculina. ¿Cómo? A lo mejor eres muy competitiva o muy controladora o estás batallando todo el tiempo, no estás siendo femenina del todo. Entonces te toca trabajar en esa parte. Si eres un hombre que también quieres atraer una pareja y estás soltero, a lo mejor estás siendo muy emocional, a lo mejor estás hablando mucho y contando toda tu historia cuando a la mujer no le interesan esas cosas. A lo mejor no estás pareciendo un hombre que sea seguro de sí mismo. Estás muy indeciso en la vida. Esas cosas también ahuyentan a las mujeres. Y en las relaciones de pareja, a todos ustedes que estén en relaciones de pareja, observen quién es el más masculino y quién es la más femenina en la relación. A ver si a lo mejor tienen los patrones cambiados entre ustedes. Yo creo que esto es una buena manera de observarnos a nosotros mismos, una excelente manera para tener mejores relaciones con nuestra pareja y los que estén solteros para atraer a la pareja de una manera más eficaz, porque una vez que tú empieces a expresar tu energía, la que te identifique, si a ti te identifica la femenina o si a ti te identifica la masculina, pero una vez que ya tú empiezas a expresarla, vas a atraer lo opuesto, obviamente. Entonces, esta es la idea de este video. Si estás aquí en este momento viendo este video, déjame un corazón verde. Me encanta saber quiénes son los que están aquí. Si no lo has hecho aún, suscríbete a mi canal. No te vayas. Yo sé que hay mucha gente por aquí que está viendo mis videos y no se termina de suscribir. Ya hazlo de una vez, vale, es gratis. ¿Qué tanto te cuesta? Y dale like a este video, así otras personas también podrán verlo. Yo soy Alessandra Rocha, soy Coach Amor y nos vemos muy pronto. Chao, mis amores.